Yo vivía buscando curarme de mi sensibilidad. Veo cómo a otras personas casi nada les altera, pero a mí casi todo me afecta de lo que pasa en mi vida familiar y en mi círculo social. Con inseguridad tomo decisiones porque pienso demasiado las cosas, les doy tantas vueltas a lo mismo. Soy sensible y me gusta la pintura, el arte, la música, me gusta convivir en paz. Soy empático y disfruto entendiendo y ayudando a los demás. Pero yo siento que no encajo, no me entienden, no me quieren, no me comprenden. Es difícil ser yo en una sociedad que ha normalizado las conductas de las personas que a veces son duras, competitivas y hasta violentas, mientras que yo soy sensible, empático y reflexivo. Soy Armando Duarte y te doy la bienvenida a este proyecto, Construyendo Familias Fuertes. En esta conferencia vamos a hablar del tema, los riesgos al ser una persona altamente sensible. Para su mayor comprensión, es importante que también veas el video número 153, donde hablamos de cómo son las personas altamente sensibles. Es importante aclarar que los puntos que a continuación vamos a presentar se pueden tener con un mayor o un menor nivel de intensidad. A cada uno de nosotros nos corresponderá analizar si somos o no una persona altamente sensible, pero también pensar en cada uno de nuestros hijos, pensar en nuestra pareja, en nuestros papás, en nuestros hermanos. Habrá algunas personas que se sientan identificadas en un 60, otros a un 90%. Habrá quien dirá, pareciera que me conoces y me estás describiendo a cuerpo completo. Las familias fuertes no nacen fuertes, se hacen fuertes. Y para lograrlo necesitamos formarnos para amar con madurez a las personas altamente sensibles. Para amarnos a nosotros mismos si somos una persona altamente sensible. Primer riesgo de ser una persona altamente sensible. Se saturan con facilidad. Los ruidos estridentes, las luces brillantes, los olores fuertes, los sabores intensos y el desorden ajeno pueden alterar el estado de ánimo de una persona altamente sensible. Se fastidian de un segundo a otro, se alteran y pueden llegar a explotar con mucha rapidez. Explota fácil. Se van tornando selectivos y su abanico de posibilidades se va reduciendo porque buscan alejarse de los estímulos que les molestan. Esto implica que pueden dejar de frecuentar lugares y suspender la convivencia con ciertas personas porque les molestan. No se trata de que sean antisociales o antipáticos, son más bien selectivos de los ambientes y personas con quienes se sienten a gusto. Son muy sensibles y la sensación de frío y también de hambre puede afectarlos al grado de que cambia su estado de ánimo y les costará mucho avanzar si no satisfacen primero esa necesidad fisiológica. Si las actividades que realizan en la escuela, en el trabajo, en la parroquia, en la casa, no les motiva, se sienten cansados con facilidad y se aburren de manera muy rápida. Si no se pueden librar de ciertas obligaciones que no les gustan, que no les motivan, las van a hacer, sí, las van a cumplir, pero con un desgaste emocional muy alto que les llevará a necesitar descansar,
alejarse del ambiente y dormir más que el común de las personas. Como las personas altamente sensibles sienten más, se agotan más. De ahí que la necesidad de desconectarse de aquello que le estresa y entonces tomarse un tiempo de tranquilidad sea una necesidad más fuerte que en otras personas. Tienen la necesidad de dormir un poco más que el común de la gente. Para estar bien, las personas altamente sensibles necesitan estar en lugares tranquilos, libres de estresores ambientales como son el ruido, la violencia, el calor excesivo, el frío excesivo o los eventos donde hay una afluencia masiva de personas. La persona altamente sensible la pasa mal en un ambiente familiar donde hay gritos, insultos, peleas, porque todo lo percibe y muchas cosas le afectan. Veámoslo de esta forma. En la misma familia pueden haber crecido varios hijos con el mismo ambiente violento, donde papá y mamá se la pasaban peleando, discutiendo, pero pareciera que a los demás hermanos no les afectaba mucho. Pero quien ahora sabemos que desde pequeño era una persona altamente sensible, a ese hijo sí le afectaron mucho las peleas de sus papás. Los gritos, los regaños le afectaban. La personalidad es un punto de partida, no el destino final. Así nací, sensible. Pero yo me puedo hacer responsable e irme forjando en el camino a la madurez emocional. La alta sensibilidad es un rasgo heredado de la personalidad, pero todos estamos llamados, fruto de nuestra capacidad intelectual y de la fuerza de voluntad, para ir forjando nuestro carácter y aprender a desarrollar el autoconocimiento y el autocontrol. Conocernos más para saber cuáles son los detonantes que nos alteran y controlarnos más para gobernarnos y evitar explotar, y entonces guiar nuestras respuestas con madurez. Segundo riesgo de ser una persona altamente sensible: vulnerables para ser lastimados. El común de las personas altamente sensibles son personas cariñosas, pacíficas, empáticas, creativas, afables, cooperativas antes que competitivas o violentas, y esto les convierte en probables víctimas del bullying. Por su alta sensibilidad, se van generando heridas socioemocionales porque suelen ser atacados, censurados, rechazados y excluidos por el solo hecho de ser sensibles. Es difícil ser sensible en un mundo que parece premiar a las personas que actúan con rudeza. Es más fácil ser una mujer altamente sensible que un hombre con alta sensibilidad. Si una mujer es empática, sensible, delicada, pacífica, colaborativa, todo le es bienvenido, le es bien recibido por el hecho de ser mujer. Socialmente es bien aceptado que así lo sea, dado que es una mujer. Pero si se trata de un hombre, se le señala, se le rechaza, porque se tiene la creencia de que los hombres tienen que ser fuertes, rudos, violentos, aguantadores, competitivos. Pero esa visión es limitada, tiene un sesgo, es una visión reduccionista. Digámoslo con claridad. Se puede ser hombre y sensible al mismo tiempo sin dejar de ser hombre. La sensibilidad no es exclusiva de las mujeres.
ni tampoco todas las mujeres tienen que ser altamente sensibles. Algunos varones altamente sensibles no conectan con su propio padre ni encajan en el ambiente del común de sus compañeros varones y prefieren convivir con las mujeres, quienes tienen un ambiente más pacífico y empático. Pero de igual manera, hay mujeres que son poco sensibles y sienten que no encajan en el ambiente de las mujeres y prefieren estar con los hombres porque son más racionales y menos emocionales. Pero lo importante es evitar la confusión. Que un hombre sea sensible no significa que sea menos hombre. Lo que tiene es que es un hombre sensible. Es frecuente que las personas altamente sensibles sufren de maltratos en el ambiente escolar, familiar, laboral o social, por personas que tienen un estilo más orientado hacia la rudeza y a veces pueden llegar a ser violentos. Por esta razón, las personas altamente sensibles tienen la sensación de que el mundo que les rodea es feo, demasiado competitivo, muy materialista, demasiado ruidoso, un mundo liderado, gobernado por personas poco sensibles y que al tener el poder de menospreciar, rechazar y señalar, suelen excluir al sensible por ser sensible. Ese es un riesgo, ser señalado y excluido por el hecho de ser sensible y no estar dentro de los estereotipos masculinos o femeninos. Tercer riesgo de ser una persona altamente sensible: tendencia a pensar demasiado las cosas. Es un gran rumiante, le da muchas vueltas a las cosas y como capta una gran cantidad de información, entonces necesita mucho tiempo para procesarla. Siempre querrá obtener más información y descubrir todos los ángulos de vista posibles antes de tomar una decisión. No es que por su sensibilidad sean más lentos que los demás, es que procesan mucha más información que los demás y la analizan más veces que los demás, en la búsqueda de hacerlo todo bien, anhelando no cometer errores, lo cual es un propósito humanamente difícil de lograr. A veces, entonces, resulta muy difícil y muy pesado ser tan sensible. Las personas altamente sensibles suelen ser buenos para pensar y por ello, cuando tienen que tomar alguna decisión, van a la búsqueda de más información y con su respectivo riesgo de saturarse de muchos contenidos difíciles de procesar. Busca más información con una finalidad: que todo salga bien. Quisiera que sus decisiones generen solamente consecuencias positivas y que no hubiera ningún efecto negativo. Quiere los beneficios, pero al mismo tiempo quiere evitar todas las posibles consecuencias negativas. Otro de los riesgos de pensar demasiado las cosas es caer en una parálisis por sobreanálisis. Le da tantas vueltas a lo mismo, lo analiza tanto, que al no encontrar la solución perfecta, el tiempo se le agota y la persona se colapsa. Ya no sabe qué decidir y llega entonces a una parálisis por el sobreanálisis. Esta dificultad para tomar decisiones le puede generar estrés, angustia, impotencia, frustración y enojo con la realidad y consigo mismo. Cuando las cosas le salen mal, siente con claridad un no me gusta como soy. A las personas altamente sensibles les gusta vivir su rutina y tener sus espacios y acomodar sus cosas con el orden que para ellos tiene lógica.
Quieren que todo sea conforme a lo planeado y pueden llegar a fastidiarse frente a los contratiempos e imprevistos. Van construyendo un mundo a su gusto y medida, pero esto les puede resultar algo muy vulnerable, porque pueden explotar emocionalmente a la más mínima contrariedad. También pueden hundirse en la tristeza, en la desesperanza y el pesimismo cuando las cosas no son como ellos quisieran que fueran. Cuarto riesgo de ser una persona altamente sensible. El perfeccionismo es una tentación. Exigen mucho de sí mismos y de los demás. Para sentirse bien, necesitan hacer las cosas a la perfección. Son muy sensibles al trabajo mal hecho. Rechazan dejarlo inconcluso y vivir en medio del desorden les afecta. Es difícil que entreguen un trabajo mal hecho. Quieren vivir en medio de trabajos perfectos y como no siempre se puede, entonces viven un tremendo desgaste emocional porque sienten que no se van a conformar con las cosas tal como son. Entonces se pueden llegar a pelear con la realidad. A veces no les gusta la realidad, pero se conforman y eso les desgasta porque no deberían de ser así las cosas. Socialmente, sienten la necesidad de caer bien, de agradar, quieren sentirse integrados, cuidan mucho la armonía del grupo, pero a la vez esperan mucho de los demás y entonces les cuesta fluir de manera natural. Es difícil ser espontáneos y suelen pensar mucho lo que van a decir porque quieren que sus palabras le agraden a todos y no lastime a nadie. A veces se la pasan callados porque no encontraron nada verdaderamente bueno y relevante por decir. Se sienten entonces profundamente heridos cuando son ignorados, pasados por alto u olvidados. Algunas personas altamente sensibles llegan a idealizar las relaciones y exigen altos ideales éticos de justicia, honestidad, compromiso social. Les molesta sobremanera la inmadurez, la falta de ética, la mentira, lo deshonesto. No soportan la agresividad, ni las mentiras, ni las dobles intenciones. Y lo grave es que se ostentan a sí mismos como jueces de los demás, como jueces de la realidad, y esto genera más dificultades en su vida interior. Cuando sufren una contrariedad, algunas personas altamente sensibles se irritan con facilidad, se dejan llevar por sus emociones y pueden llegar a ser bruscos en las contestaciones, alzar la voz, gritar, desafiar, empujar, amenazar, hablar sin pensar. Aunque, a diferencia de otros, rápidamente se arrepienten de ello y se sienten culpables. Algunas personas altamente sensibles entonces se desbordan con facilidad y pronto les llega el remordimiento. Quinto riesgo de ser una persona altamente sensible, propensos a caer en cuadros de ansiedad. Se agobian cuando tienen que hacer muchas cosas, quizá porque les queda poco tiempo o tal vez porque quieren que todo sea bien hecho y que se haga rápido, ya de manera inmediata. Se le dificulta enfocarse en una sola parte para avanzar con gradualidad porque en su interior está contemplando el todo lo que tiene que hacer y quiere acabar con todo y le falta la disciplina para enfocarse a trabajar en la parte. Se estresa por todo lo que tiene que hacer y le parece insignificante avanzar en una parte pequeña de ese todo. Y entonces esto les genera ansiedad. También les afectan
los imprevistos en sus rutinas que los sacan de su horario para enfocarse a lo que querían hacer ahora para contribuir a la conclusión del todo. Entonces, acostumbrados a pensar mucho, pueden llegar a caer en un pensamiento sesgado, donde enfocan sobre todo los riesgos, lo que pudiera salir mal, y a veces anticipan cosas catastróficas para sí mismos, sus propios resultados o para sus seres queridos. El resultado es que viven en un permanente estado de alerta. Temen que algo malo le pueda suceder a su propia persona y a sus seres queridos. Así es la ansiedad, vivir anticipando lo peor. Para algunas personas altamente sensibles, ellos, cuando se trata de hablar en público, les cuesta mucho trabajo realizarlo, pero cuando están obligados, lo harán, pero se preocupan mucho de hacerlo bien y eso aumenta su ansiedad. Por eso es que luego de trabajar en equipo, luego de exponer en público, necesitan tiempos de soledad, desconectarse de los pendientes para recuperarse. Pero si están ansiosos de todo lo que hay que hacer, entonces no descansan, no hacen ejercicio, no se relajan porque tienen la angustia de seguir avanzando. A veces son poco asertivos y les cuesta poner límites a las peticiones de las demás personas, y con tal de preservar los vínculos sociales, les dicen a todos que sí, y luego están sobrepasados, llenos de ansiedad, y su complemento es que entonces, lamentablemente, les cuesta pedir ayuda, les cuesta trabajo llamar para decir no voy a poder, y si ellos hicieran equipo, entonces todo avanzaría mejor. Pero la persona altamente sensible cree que nadie hará las cosas mejor que yo y entonces se queda solo, cargando con todas sus preocupaciones. Ya nos acercamos a la recta final de este programa y quisiera concluir. Las personas altamente sensibles enfrentan varios desafíos, entre ellos que creen estar razonando cuando en realidad lo que hacen es darle vueltas a lo que están sintiendo, y por eso se les dificulta tomar decisiones en las que están implicadas su propia persona y las vidas de otras personas a quienes les tienen afecto. Tienen una manera muy sensible de pensar y con frecuencia se sienten incomprendidos y hasta atacados por una sociedad que ha normalizado las conductas de rudeza y a veces hasta de violencia. Es fácil ser una persona altamente sensible cuando eres mujer, pero es muy difícil para los hombres porque no encajan en el estereotipo de la mayoría. El mensaje debe quedar claro. Que un hombre sea sensible no significa que sea menos hombre. Lo que tiene es que es un hombre sensible, es una persona masculina con mayor sensibilidad que el común de los varones. De igual manera, hay mujeres poco sensibles y eso no significa que sea menos mujer. Cada uno, mujer y varón, podrá encontrar la expresión profesional que le permita vivir su sensibilidad y encontrar la plenitud de su ser personal conforme al plan de Dios, expresando su sensibilidad. Cuando no entendemos nuestras emociones, cuando no sabemos ¿por qué solemos estar montados en una montaña rusa emocional? De repente estoy arriba y de golpe estoy abajo. Yo la paso mal y hago que la pasen mal mis seres queridos. Entonces nos preguntamos, ¿por qué nos hacemos daño si en realidad nos amamos tanto?
lo que nos pasa es que nos hace falta inteligencia emocional, aprender a conocer y manejar nuestras propias emociones en colaboración con los demás y que juntos vivamos emociones que se expresan con madurez. Y por ello quiero invitarte a vivir un taller completamente en vivo, inteligencia emocional en la familia. Vívelo en compañía de tus seres queridos. Invita a tu esposo, a tus hijos. Este es un taller lleno de herramientas para crecer como persona, crecer como matrimonio y mejorar en la educación de nuestros hijos. Todos podemos amar con inteligencia emocional. Escríbenos. Las inscripciones están abiertas. Si esta conferencia ha sido de tu agrado, dale me gusta, dale compartir, regálame un comentario. ¿Qué has descubierto? ¿Qué has aprendido? ¿Para qué te ha sido útil esta conferencia? Soy Armando Duarte y recuerda, una familia fuerte no nace fuerte, se hace fuerte a través de la formación. Aprender para fortalecer. Nos vemos en la próxima semana con el tema Vivir en plenitud siendo una persona altamente sensible. Este programa es una producción de la Fundación Familias Fuertes.